Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Esta vez estamos con el libro cuarto, las parábolas de Crión, y vamos a empezar con la parábola número 7, los dos grupos de guerreros. Esta es una parábola cortita que, como siempre, pues tiene una pequeñísima introducción de Lee Carroll, lo que es la parábola en sí, y luego una parte en la que Lee Carroll da una interpretación de la parábola con los criterios de Crión. Pues bien, sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario y dice, primero, la pequeña introducción. Esta breve parábola es una de mis favoritas, dice Lee. Mucho se esconde en ella respecto a lo que se supone que tenemos que hacer con los dones de Dios en esta nueva era. Pues bien, vamos a por la parábola. Y dice, parece ser que había dos grupos de guerreros en un sitio determinado del planeta Tierra. Los dos grupos tenían conocimiento de los nuevos dones de Dios en la nueva era, y cada grupo incluía guerreros de la luz. La cuestión de los nuevos dones de Dios en la nueva era es, por supuesto, la cuestión de la nueva energía que tanto han tratado, pues, tanto Crión como Tobías como Adamus de forma muy expresa. El resto de los reveladores contemporáneos la tratan también, aunque quizás no de una forma tan expresa como estos que he dicho. Y bien, pues es un nuevo entorno de realidad, un nuevo diseño de experiencia humana al cual estamos transitando ya y en el que tenemos los humanos pues unas herramientas, unos atributos, unos dones, unas capacidades diferentes de las que hemos tenido en la historia de la humanidad desde Cristo. Esto va por etapas o grandes ciclos planetarios, ¿no? Y bien, pues la parábola precisamente nos va a hablar, tal como dice Lee, tal como empieza a referirse la parábola, de que tenemos que saber cómo aprovechar estas nuevas capacidades, estos nuevos dones, estos atributos de los cuales gozamos actualmente. Y sigue diciendo, repetimos y seguimos. Los dos grupos de guerreros tenían conocimiento de los nuevos dones de Dios en la nueva era y cada grupo incluía guerreros de la luz. Comprendían sus contratos y sabían que había fuerzas oscuras en acción que querrían evitar que alcanzaran sus objetivos personales. Así pidieron a Dios los dones de la nueva energía y cada guerrero recibió su paquete según había pedido. Por cierto, que evidentemente en la espiritualidad profunda no debe incurrir en la superficialidad de pensar que en el escenario todo es bueno. En el escenario tenemos la dualidad. Nuestra mentalidad debe superar la dualidad y debemos saber tener un juicio de fondo acorde con la no dualidad. Pero dentro del escenario es donde estamos y tenemos que actuar. Y dentro del escenario tenemos que enfrentar la cuestión de la dualidad. Aquí Crión lo está comentando como los oscuros. Estos dos grupos de guerreros sabían que había un grupo de oscuros que, en fin, pues que estaban en lucha con ellos. Y esto, bien, pues esto, como también ahora mismo, gracias a Internet, pues todos estamos muy informados de todo, pues cualquier estudiante de espiritualidad sabe que efectivamente, pues esto es así. Esto es así a nivel físico, esto es así a nivel intrafísico. Hace poco, pues alguna persona me preguntaba, oye, pero ¿en el astral también hay malos? Pues sí, igual que en el físico material. Es decir, en la dualidad, que no pertenece solamente al nivel físico material, sino también a otros niveles dimensionales, en la dualidad, pues te vas a encontrar con personajes que están desarrollando papeles pues desde el lado de la oscuridad y personajes que están desarrollando papeles desde el lado de la luz. Todos personajes actuados por el espíritu. Todos los personajes actuados por el espíritu. Desde fuera del escenario no hay otra cosa. Dentro del escenario es donde se representa la dualidad. Con lo cual, los estudiantes de espiritualidad, como siempre hemos dicho, un ojo en el cielo y otro en el suelo.
No puedes tener los dos ojos en el cielo porque entonces ¿para qué has venido al suelo? Y tampoco puedes tener los dos ojos en el suelo porque entonces no te enteras de nada, que es lo que le pasa al 90% de la gente. Con lo cual, hay oscuridad dentro del escenario. El estudiante de espiritualidad tiene que ser consciente de que fuera del escenario no la hay y, por lo tanto, una forma extraordinariamente efectiva de superar el miedo es reconocerse de fuera del escenario y reírse de lo que ocurre dentro del escenario. Esa es una forma extraordinariamente empoderadora de un estudiante de espiritualidad. Pues bien, sigamos. Comprendían sus contratos y sabían que había fuerzas oscuras en acción que querrían evitar que alcanzaran sus objetivos personales. Así pidieron a Dios los dones de la nueva energía y cada guerrero recibió su paquete según había pedido. Seguramente, como ya sabemos los que seguimos el estudio de Crión, este paquete sería el implante neutral. Cada paquete dado a los guerreros era personal y cada uno de ellos contenía 3 elementos: una espada, un escudo y una armadura. Y la espada, el escudo y la armadura tienen un sentido arquetípico y simbólico muy concreto en la espiritualidad. En el caso de Crión lo explica perfectamente en muchas de sus audiencias y en el libro quinto, El viaje a casa, donde el protagonista, Michael Thomas, bueno, se encuentra en una serie de situaciones en las que, entre otras muchísimas cosas, aprende cuáles son estos nuevos dones de la espada, el escudo y la armadura. Y vamos a ver cómo nos lo explica Crión. La espada representaba la verdad y nunca podía romperse. Claro, la verdad triunfa por sí sola. La verdad es indestructible. La verdad finalmente prevalecerá. Este es un mensaje central de la espiritualidad profunda. Ahora, ¿cuál es la verdad? Esta es la cuestión, que dentro del escenario eh, el diseño de relatividad que incorporan los niveles bajos de experimentación hace que haya tantas verdades como personajes, tantas verdades como personajes. Efectivamente, la única verdad es la verdad autoexistencial de la fuente, del yo soy primigenio, del espíritu, de Dios, del absoluto, como le queramos llamar. Pero eso no se discierne intelectualmente. La espada de la verdad debe contrastarse internamente. La verdad es pura, y la espada ofrecía también una defensa perfecta contra los engaños de los oscuros. El escudo representaba el conocimiento, conocimiento de la debilidad del enemigo. Esto es lo que os he dicho yo de cómo un estudiante de espiritualidad con el escudo del conocimiento puede superar el miedo frente a la dualidad de dentro del escenario. Y es reconocerse de fuera del escenario. Claro, yo soy de fuera del escenario. Yo soy quien representa a los personajes. Aquí estoy representando a uno de ellos y además represento a otros infinitos personajes. Yo estoy por encima. El escudo del conocimiento. Fijaos, conocimiento de la debilidad del enemigo, de su intangibilidad real fuera del escenario, y conocimiento de eones de archivos de los antiguos. Bueno, esto forma parte de la parábola. Ninguna energía podía penetrar el escudo, puesto que el conocimiento anulaba los secretos y las conspiraciones. El conocimiento que te sitúa fuera del escenario anula cualquier miedo que pueda surgir de cuestiones de dentro del escenario, ya sean físicas o ya sean extrafísicas, que están en el escenario, pero el estudiante de espiritualidad se sitúa en un nivel de conciencia de fuera del escenario y se le va el miedo con el escudo del conocimiento de esa idea sublime. Los secretos y las conspiraciones no pueden existir en la luz del conocimiento en cuanto sabes que eres de fuera del escenario y que solo ocurre esto dentro del escenario, que es donde se representa y se experimenta la dualidad, pues ya está.
Los secretos y las conspiraciones no pueden existir en la luz del conocimiento porque su poder depende de un espacio negro de ignorancia, el que se cree que el escenario es la realidad. Ese es el espacio negro de ignorancia. Nosotros sabemos que no. Lo sabemos porque nos lo han revelado y lo sentimos después de una vida de manifestación de esos conceptos que nos han revelado. Y entonces al manifestar una nueva realidad decimos, claro, ya está, qué mayor prueba. La armadura representaba, tercer don que recibían en el paquete de los nuevos dones de la nueva energía, la armadura. La armadura representaba el manto del Espíritu de Dios, era la sabiduría de conciencia espiritual. Sabiduría es conocimiento aplicado a la práctica, con retorno de experiencia. Sabiduría de conciencia espiritual. Experiencia de manifestación del conocimiento o los conceptos espirituales. Era la sabiduría de conciencia espiritual que daba a los humanos la capacidad como partes de Dios que son, de fuera del escenario. Y el estudiante de espiritualidad que sabe que es de fuera del escenario, escudo, y que ha puesto en práctica ese concepto en su vida diaria y ha dejado de manifestar miedo, armadura. Entonces aprende muy hábilmente el manejo de la espada, porque sabe cuál es la verdad. Ahí está la cosa. Por lo tanto, representaba esta armadura la sabiduría de Dios en todas las cosas, especialmente la sabiduría para poseer la verdad, la espada, la has manifestado en tu vida. Es experiencial la verdad para ti. Te han contado en revelación espiritual un nuevo concepto que te lo podías creer o no, pero lo has aplicado a la práctica y has obtenido la sabiduría de la experiencia y has comprobado que es verdad. Y ahí ya nadie te puede decir, ah, fíese usted de que eso no lo haya escrito la CIA. Vamos a ver, que a mí me ha funcionado. Y esto es una transformación de la mentalidad. Si nos vamos a la cuestión de las energías o a la cuestión de la multidimensionalidad, en cuanto te pones con ello empiezas a obtener pruebas también, que nadie te va a venir a decir que no porque son experiencias personales tuyas. Y empiezas a empuñar la espada de la verdad, sin ningún tipo de vergüenza. Esto es verdad porque yo lo he vivido. Sigue diciendo Crión, sucedió que hubo un ataque coordinado de las fuerzas oscuras. De estos nosotros tenemos cada 2 por 3 en el mundo. Ya sabemos cuáles son. Pues váyase usted a 2008, váyase usted a 2020, en fin, hay muchos de ellos. Esos son los más grandes, pero luego hay pequeños constantemente. Ataques coordinados de las fuerzas oscuras. Ambos grupos de guerreros de la luz sentían que estaban preparados y rápidamente buscaron sus poderosos dones, el paquete con la espada, el escudo y la armadura, para rechazar al enemigo. Al acercarse las fuerzas oscuras, el primer grupo abrió sus paquetes y miró fijamente su contenido con incredulidad. Estaba todo desmontado. Había un manual con una nota que decía, se requiere montaje. No podían estar listos a tiempo para enfrentarse al enemigo, y así este grupo de guerreros fue invadido y vencido por aquellos que podían controlarles. Sintieron amargura y pensaron que Dios les había engañado con una falsa esperanza y sentimiento de seguridad. Curiosamente, incluso después de la derrota, seguían teniendo sus paquetes, pero pensaban que las herramientas eran inútiles. Claro que sí, el principio de responsabilidad, vueltas otra vez con él, como en la parábola anterior, la 6 de Sara y los zapatos viejos. Principio de responsabilidad, que aquí no hemos venido
a que se nos den las cosas hechas, hemos venido a trabajarlas, porque ese es el propósito del espíritu, porque solamente con los retos, con los desafíos, superándolos, es como se obtiene la experiencia, es lo que desea el espíritu, el autoconocimiento puesto en acción en un escenario que simula una acción con las características de los escenarios densos. Entonces, bien, aquí están los dones. ¡Ay, fenomenal! Pues ahí se quedan aparcados hasta que haya que usarlos. No. Esto es como lo de los ejércitos. Si no están entrenados, pues imaginaos en la Edad Media que le dan a una persona una espada, una armadura y un escudo que no ha utilizado en su vida. Es que no va a ningún lado. Pues en la espiritualidad es exactamente igual. Tienes que empezar a estudiar los conceptos, escudo, ponerlos en práctica en tu vida diaria, armadura, para obtener perfecto conocimiento del manejo de la verdad, dado que la has obtenido por experiencia. Espada. Pero si no has hecho eso, te ha pillado la situación. Aquí en el entorno de hablantes hispanos podemos perfectamente decir, te ha pillado el toro, te ha pillado el toro. No te has apartado a tiempo porque no estabas preparado. El otro grupo había abierto los paquetes tiempo atrás, había ensamblado las herramientas y habían practicado su uso. Estuvo bien que así lo hicieran, porque descubrieron que la espada era casi demasiado ligera para manejarla correctamente. No podías obtener verdad simplemente de la revelación. ¿Cómo sabes que es verdad un texto revelado si no es porque lo pones en práctica y funciona? Descubrieron que el escudo tenía tantas posibilidades que les era difícil saber exactamente cómo sujetarlo. Hay tanta información que o te pones a ordenar en tu mente todos los conceptos espirituales que recibes, o te pones a ordenarlos y los tienes muy claros, o al final te vas a perder en un mar de confusión. Y después de ordenarlos, a aplicarlos en la práctica. Descubrieron que el escudo tenía tantas posibilidades que les era difícil saber exactamente cómo sujetarlo y vieron que la armadura era realmente pesada. Ponte tú a aplicar los principios espirituales en tu vida diaria. Los estudiantes que lo han hecho y de verdad están comprometidos con la aplicación práctica saben que puede llegar a ser muy pesado porque nuestra falibilidad nos hace perder la vigilancia de la mente y hasta que lo automatizas por integración a base de aplicarlo en horizontal a toda situación y en vertical en todo momento, hasta que lo automatizas es muy pesado porque te descubres, ves, la he vuelto a pifiar, me he olvidado y me ha pillado el toro, me ha pillado desprevenido y he tenido esta reacción de nuevo una vez más, N veces. Es muy pesado. Entonces, o estás acostumbrado a poner en práctica los conceptos espirituales, a llevar la armadura pesada y a entrenar con ella, o la primera vez que te la pones te caes de espaldas. No te puedes ni mover. No tienes práctica. Se dieron cuenta de que ninguna de las herramientas funcionaba si no era con las otras. La armadura, lo más cercano a su piel, era la clave, poner en práctica. Sin práctica no hay evolución. Porque de algún modo les daba la sabiduría para controlar la espada, la verdad es evanescente salvo que obtengas experiencia de ella en tu vida. Les daba la sabiduría para controlar la espada, la armadura, la práctica, para saber realmente tú qué es la verdad. Y el escudo,
y saber qué conceptos te funcionan a ti más y cuáles no, porque conceptos espirituales nos dan muchos, pero tenemos que centrar, enfocar y entonces saber dónde poner el escudo del conocimiento. Además, sigue diciendo Crión, el escudo se usaba de muchos modos dependiendo de la situación y la espada se controlaba fácilmente cuando se usaba adecuadamente el escudo. Los conceptos espirituales te socorren de muchas maneras dependiendo de la situación. Te acuerdas de ellos y dices, ¡eh! Y la espada se controla fácilmente cuando se usa adecuadamente el escudo. La espada de la verdad, que tú ya la manejas perfectamente debido a que tú has tenido experiencia ya, la has manejado con con la armadura puesta y sabes manejar una espada con la armadura. Si te pones por primera vez una armadura e intentas manejar una espada, se te cae el brazo al suelo. Bien, cuando hay práctica, hay integración y hay transformación y hay evolución. Y si no hay práctica, entra por un oído y sale por el otro. Entonces, ¿cómo vas a manejar una verdad de la cual no tienes noción personal? Porque no has puesto esos conceptos espirituales en práctica para darte cuenta de cómo han transformado tu vida. Hay que usar los tres conjuntamente. Estudio de lo que nos cuenta la información espiritual profunda, aplicación práctica de la misma y retorno de integración de la verdad de esos conceptos obtenida de tu propia experiencia. Cuando llegó el ataque, el enemigo vio esta fuerza capacitada y escapó. La batalla no existió y los guerreros se regocijaron de su victoria. No hubo víctimas y no se sufrieron heridas. Cuando llegan las fuerzas oscuras, del tipo que sean, y ven que una persona sabe que no es del escenario y ha puesto en práctica en su vida conceptos de fuera del escenario y le han resultado, dice, con este no podemos, porque este nos mira desde arriba, desde encima de la dualidad. No tiene miedo. Y la principal herramienta de las fuerzas oscuras es, como siempre, el miedo. Bien, pues aquí acaba la parábola y vamos a ver el comentario de Lee Carroll con el criterio de Crión. Y dice así: hay algunas personas profundamente espirituales que siguen esperando que Dios haga algo por ellas. Cuando necesitan sanación, le piden a Dios que lo haga y esperan, esperan y esperan. Es decir, tú lees el concepto espiritual de la sanación, pero no te pones a ello y esperas sanar, simplemente porque lo has leído. Esperas, esperas y esperas. Cuando quieren que las situaciones que les rodean cambien, piden a Dios que lo haga y esperan, esperan y esperan. Esto es resultado directo del hecho de que así es como funcionaba. Y las antiguas escrituras lo muestran. Dejemos a las religiones que se cristalicen en el pasado y no acepten que la vida cambia. Un estudiante de espiritualidad no puede permitirse ese lujo. Pone un ejemplo Lee Carroll de que las escrituras decían que con pedirlo a Dios valía, y es el siguiente. La historia de Moisés ejemplifica esto. Dios lo hizo todo, y a Moisés y a su gente se les enseñó que debían irse cuando se les dijera. Desde plagas hasta aguas divididas, pasando por el grabado de instrucciones en la piedra, todo lo hacía Dios. Incluso cuando los israelitas andaban por el desierto, Dios les alimentaba diariamente enviando comida desde el cielo, el maná.
Esta era la antigua energía, antes de un tiempo en que a nosotros como humanos se nos permitiera el honor de llevar una mayor energía y capacidad. ¿Qué es lo que sucede ahora? Mayor energía y capacidad. Siempre, siempre la responsabilidad es la otra cara de la moneda. Siempre. Tienes mayor capacidad, no la usas, no te ha servido de nada. Tienes mayor capacidad, haces un ejercicio responsable de tu mayor capacidad. Si esto es la parábola de los talentos, esta que eh, el dueño de la hacienda le daba a los criados o a los hijos, no me acuerdo ya, unos talentos y decía que hiciesen buen uso de ellos. Y entonces uno llegaba y se los gastaba a todos, otro llegaba y devolvía pues la misma parte que le habían dado, y el otro llegaba y hacía una fortuna con los talentos y no sé qué. Bueno, algo así. Pues exacto, tú tienes mayor capacidad. Entonces tienes la responsabilidad de actuar conforme a tu mayor capacidad. Ahora con la nueva energía tenemos mayor capacidad, tenemos la responsabilidad de actuar conforme a ella. Pero para eso, como hemos visto, hay que entrenar, hay que ponerlo en práctica. No, ya tengo nuevos dones y ya con eso ya, pues acabo. Pues no, no es así. Esta era la antigua energía, antes de un tiempo, repetimos, en que a nosotros, como humanos, se nos permitiera el honor de llevar una mayor energía y capacidad. Cuando el gran maestro judío del amor, Jesús, anduvo por la tierra, fue el mensajero que nos dio la palabra de que todo estaba cambiando. Ya desde la época, es que la venida de Jesús supuso un cambio de ciclo también. Claro, la era de Piscis, la era de Acuario, que viene, son eras, son eh, y cada una de las eras pues tiene unos atributos, unos dones y unas características diferentes de diseño del escenario y por lo tanto de capacidades. La edad del amor de Dios estaba sobre nosotros a partir de que Jesús llegó y Él nos lo dijo. Habló de dones espirituales y nos los mostró. Dio maravillosos sermones, hizo grandes milagros, enseñó a un pescador a andar sobre las aguas e incluso pronunció las siguientes palabras: podéis ser como yo. Cristo fulano, Cristo mengano, Cristo zutano, igual que Cristo Jesús. Su mensaje, pues, era claro. Éramos criaturas espirituales recién capacitadas si es que escogíamos serlo, con poderes que parten claramente de la mismísima fuente del amor. Ahora estamos congregados en el milenio y se nos dan más dones. Estas parábolas eran principalmente de la década de los 90, ya llegando al 2000, que tiene mucho significado en Crión el paso del año 2000 por toda una serie de motivos que se explican en los libros primero y segundo. Estamos ahora congregados en el milenio y se nos dan más dones porque, como nos dice Crión, los hemos ganado en esta era del amor. Estos 2000 años nos hemos ganado el paso a la siguiente etapa. Incluso ahora, sin embargo, hay aquellos que sienten que los viejos métodos de esperar que Dios lo haga todo siguen estando vigentes. Dios o la Federación Galáctica. Pero no lo están. Ya no lo están. Nadie nos va a venir a arreglar nada. Ya vino Jesús a arreglarnos la cosa bastante, pero dijo, aquí el que no me siga, pues no se va a enterar de nada. Es decir, había que seguirle en su mensaje. En esta nueva energía se nos pide que co-creemos nuestra realidad. La cocreación requiere dos entidades. A esto se refiere el prefijo co. Requiere la cooperación entre la fuente de Dios y la parte de Dios del humano llamada yo superior.
puestas ambas en consonancia. Es absolutamente indispensable, claro, si el personaje no decide realizar ese triángulo yo superior, fuente, personaje, pues no actúa conforme a las nuevas herramientas de esta etapa de nueva energía. Es absolutamente indispensable, pues, que aprendamos las nuevas maneras de funcionar espiritualmente en la nueva energía de nuestro planeta. Tenemos las enseñanzas de Crión, tenemos las enseñanzas de Tobías y de Adamus, tenemos un completo elenco de nuevos conceptos, de cuáles son los dones y los atributos, de cómo se ponen en práctica, todo tipo de explicaciones. Ahí está. Esa es la razón por la cual, pues en Espacio Sutil se le ha dado prevalencia a Crión y al Círculo Carmesí, a Tobías y Adamus, y se hacen pues el doble de sesiones sobre ellos que sobre los demás. ¿Por qué? Porque ahora mismo es inminente y ya tenemos que empezar a manejarnos en estas cuestiones de la nueva energía. Y sí, hay mucho, mucho, casi todo de vigente en los otros textos espirituales, pero reinterpretándolos conforme a la nueva energía. Si no, entonces nos encontraremos con aplicaciones descontextualizadas de aquellos conceptos. Fijaos cómo lo dice Crión, cómo lo dice Lee Carroll en este punto, repitiendo el concepto de Crión. Es absolutamente indispensable, pues, que aprendamos, absolutamente indispensable, pues, que aprendamos las nuevas maneras de funcionar espiritualmente en la nueva energía de nuestro planeta. Las predicciones de maldiciones y pesimismo de Nostradamus llegarán y se irán, y muchos se darán cuenta de que Crión tenía razón. No valen ya las profecías. Valían en una línea de tiempo probable, pero es que esa línea de tiempo ha dejado de ser la probable. Esto ya ocurrió en el 87, con la medición de energía que se realizó entonces por el equipo de trabajo de Crión. Nos encontramos en un paradigma completamente nuevo para el planeta Tierra, y al navegar a través del tiempo en que todo debía terminar, concretamente pues 2012, más nos vale que empecemos a comprender cómo contribuimos espiritualmente en todo el esquema y encontremos las maneras designadas para trabajar con Dios. Un libro de Crión se llama Asociación con Dios, trabajar con Dios, para hacer de este planeta un gran lugar, para que pase, según diría el libro de Urantia, a la etapa de luz y vida, la última etapa del planeta, de la cual estamos lejos, pero vamos ya subiendo niveles, vamos subiendo octavas. Aquellos que no lo hagan, utilizar las herramientas de la nueva energía, se decepcionarán mucho y no comprenderán lo que ha sucedido. Conozcan los dones, abran el paquete y utilícenlo. Comprendan cómo la verdad, el conocimiento y la sabiduría, espada, escudo y armadura, trabajan conjuntamente para dar un gran poder a esta nueva era. Pues bien, aquí acaba esta parábola número 7, los dos grupos de guerreros, literalmente se titula así, y nosotros dejamos para nuestra siguiente sesión la parábola 8, Jasón y la cueva. Esta la veremos en otro momento, este otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.